Sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Sencillo. Una sucesión es un ordenamiento de números reales que cumplen con un enunciado formal o con una ley. Por ejemplo, yo he escrito una pequeña sucesión aquí en la pizarra. Este conjunto de números reales infinito, 2, 7, 22, 67, etc. Y si se dan cuenta, yo la he formado de la siguiente manera. Cada término, estos se llaman términos, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, etc. Yo tengo aquí que cada término es igual a multiplicarlo por 3 y al anterior multiplicado por 3, al anterior multiplicado por 3 y le sumo 1. Si ustedes ven, yo tengo el primer término un 2, 3 por 2 son 6 más 1, 7. El siguiente término va a ser este anterior por 3 más 1, 3 por 7, 21 más 1, 22. Este término será el anterior multiplicado por 3 y le sumo 1. 3 por 22 son 66 más 1, 67, etcétera, etcétera. Así yo puedo formar una serie infinita de números que cumplan con esa condición de que cada término es igual al anterior multiplicado por 3 y sumándole 1. 3 más 1. Miren qué interesante. Eso es lo que se llama una sucesión. Dentro de las sucesiones están las progresiones aritméticas. ¿Qué cosa es una progresión aritmética? ¿Qué cosa es una progresión aritmética? Generalmente le ponemos PA. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término es igual al anterior más un valor constante llamado razón o diferencia. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término es igual al anterior más un valor constante llamado razón o diferencia. Por ejemplo, si yo escribo la sucesión 4, 7, 10, 13, 16, 19, etcétera, etcétera, me doy cuenta que cada término es igual al anterior más 3. 7 más 4 más 3 son 7, 7 más 3 son 10, el 13, 10 más 3, el 16, 13 más 3, etc. Fíjense que aquí cada término es igual al anterior más un valor constante. A ese valor constante que se le suma al anterior para dar al siguiente término se le llama razón y lo vamos a nombrar por la letra R. El primer término de la progresión le vamos a llamar A. Primer término. Importante. El primer término de una progresión lo llamamos A y le vamos a llamar R a la razón. En el caso de las progresiones aritméticas, usted va a dar cuenta que la razón es el valor constante que se le suma a cada término para dar al siguiente. El siguiente, por ejemplo, si yo quisiese escribir un siguiente término aquí, sería pues 22, 22, o sea 19 más 3, 22, y así si quiero poner otro más sería 25 y así sucesivamente, ¿ok? Eso es porque cada término, si usted le suma la razón, da el término siguiente. Cuando yo tengo una progresión aritmética cualquiera, cuando yo tenga una sucesión cualquiera, si yo quiero saber si se trata de una progresión aritmética, pues simplemente yo a cada término le resto el anterior y siempre tiene que dar lo mismo. Si a cada término yo le resto el anterior y da el mismo valor, o sea, la razón, entonces se llama progresión aritmética esa sucesión que yo tenga. Por ejemplo, si yo les escribo aquí 2, 9, 16, 23, 30, etcétera, etcétera. Hasta ahora yo no sé si esa es una progresión aritmética. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? Bueno,
A cada término le resto el anterior y si siempre me da lo mismo, es una progresión aritmética. De lo contrario, no lo es. Entonces, 9 menos 7, menos 2, 9 menos 2 es 7, 16 menos 9 es 7, 23 menos 6, menos 16, perdón, es 7, y 30 menos 23 es 7. Me doy cuenta que cada término, cuando le resto el anterior, me da el mismo valor. Por tanto, se trata de una progresión aritmética. Así que ya lo saben, cuando vayan a probar, pues simplemente a cada término le restan el anterior. Vamos a ver ahora el término general de una progresión aritmética. Se va a determinar con la siguiente fórmula: x sub n. X sub n significa término general o término enésimo, igual al primer término más la razón por n menos 1. N es el orden del término que se esté buscando. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuánto vale el 19º término? Entonces n valdría 9. ¿Ok? N, término enésimo. XN, término general. El término general es el valor que tiene el término en ese orden. ¿Cuánto vale el término número 19? Entonces usted lo calcula y vale 8024. Entonces eso es lo que le llamamos término general. Es el valor del término correspondiente a ese orden de ordenamiento. Nos referimos a esto porque usted, cuando escribe una progresión aritmética, tiene un primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término, séptimo término, etcétera, etcétera. Bien, así es que si a mí me piden, por ejemplo, halle el 25º término de la progresión tres, 7, 11, 3, 7, 11, 15, etcétera. Esos tres puntitos significa que es infinita, no termina nunca. Bueno, entonces lo primero que usted va a hacer es sacar los datos. Primer término, A. Es el primer término que tengo aquí en mi progresión. 3. Razón. En una progresión aritmética, y esta lo es, la razón es la diferencia entre un término y el anterior. ¿Cuál término? El que usted quiera. Que no es el primero, porque el primero no tiene anterior. Obvio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo el 11, 11 menos 7, 4. Quiere decir que la razón es 4. Fíjense que al ser una progresión aritmética, donde quiera que yo reste, debe dar ese 4 en esa progresión. ¿Ok? Me ha mandado a buscar el término número 25. Por tanto, n vale 25. 25º término. Y xn es el término 25, que es el que voy a buscar. Entonces usted escribe su fórmula: xn igual a el primer término más n menos 1 multiplicado por la razón, como tiene escrita aquí su fórmula, que el orden de los factores no altera el producto. Y aquí puse razón por n menos 1. Es lo mismo que n menos 1 por la razón. Eso no importa. El orden de los factores no altera el producto, para que no se me confunda. Ok, entonces, mi término número 25, fíjense que xn, n es el término aquí. El término número 25 es igual al primer término, ya lo tengo los datos, 3, más n menos 1, n vale 25 precisamente,
menos 1 por la razón. La razón hemos determinado que esta vez es 4. Por tanto, mi término número 25 tendrá un valor de 3 más 25 menos 1, 24 por 4. Ustedes saben, 25 por 4 es 96. Por tanto, tendríamos que nuestro término número 25 será igual a 3 más 24 por 4, 96. Por tanto, el término número 25 será igual a 99. 99. Fíjense que ese es lo último que hicimos, fue sumar, porque cuando hay combinada, suma con multiplicación, primero se multiplica y después se suma. No se olviden del orden de las operaciones. Así se desarrolla el término general de una progresión aritmética que se emplea para hallar el valor de un término deseado en la progresión. Usted sabe que estas progresiones son infinitas, entonces si en un momento determinado yo necesito saber qué valor tiene el término número 528, pues no tiene que fajarse a ir sumándole la razón ahí, sino que con esa fórmula usted determina qué valor tiene el término 528, etc. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas son aquellas progresiones, bueno, les cuento ahora para no hablarles de espalda. Las progresiones geométricas son aquellas sucesiones en las que cada término es igual al anterior multiplicado por un valor constante llamado razón. Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término es igual al anterior multiplicado por un valor constante llamado razón. Progresión geométrica. Ejemplo, si yo escribo 2, 6, 18, 54, etcétera, etcétera, fíjense que cada término aquí, si usted se da cuenta, cada término, por ejemplo el 6 es 2 por 3, el 18 es 3 por 16, por 6, el 54 es 3 por 18, y así si yo quiero escribir otro sería 3 por 54, y el siguiente 3 por lo que haya dado ahí, etcétera, etcétera. Ya, sería 162 y el siguiente 162 por 3. El fin es que dada una progresión geométrica, cada vez que yo divido un término entre el anterior, me debe dar lo mismo. 6 entre 2 a 3, 18 entre 6 a 3, 54 entre 18 a 3, y eso me prueba que esta es una progresión geométrica. De suerte que una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término es igual al anterior multiplicado por un valor constante que se llama razón. Si ustedes se dan cuenta, aquí la razón sería 3, porque cada vez que yo divido un término entre el anterior me da 3. ¿Ok? Así que ya lo saben. Vamos a ver ahora entonces lo que es el término general de una progresión geométrica. El término general de una progresión geométrica le vamos a llamar xn, igual que el anterior, xn, término general, igual al primer término multiplicado por la razón elevada a la n menos 1. Recuérdense que n es el orden del término buscado,
A es el primer término y R es la razón. Así es que si tenemos, por ejemplo, halle el octavo término de la progresión cinco, 15, 45, perdón, puse 14, 45, punto, es una progresión geométrica. Cada término es igual al anterior multiplicado por 3. El 15 es 3 por 5, el 45 es 3 por 15, etc. Así yo puedo escribir tantos términos como yo quiera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Primer término, A. Sí. Razón. La razón la voy a obtener en una progresión geométrica siempre dividiendo un término entre el anterior. ¿Cuál término, profesor? El que usted quiera. Con un término cualquiera, que no sea el primero, obvio, porque el primero no tiene anterior. Entonces, bueno, usted coge esto, por ejemplo, 45 entre 15 a 3. Esa es la razón en este caso. ¿Ok? El término que yo ando buscando es el enésimo y vale 8. El octavo término. Entonces yo ando buscando a mi término número 8, x8. Pero sabemos que xn es igual al primer término por la razón elevada a la n-1. Entonces procedemos a sustituir. Término octavo igual al primer término que es 5 por la razón que es 3, pero esa razón está elevada a la n-1, o sea, a la 8 menos 1. Entonces, vamos a seguir acá. Octavo término es igual al primer término. Esta vez lo último que vamos a hacer es multiplicar, porque tenemos una multiplicación combinada con una potenciación. La potenciación es de mayor grado de complejidad que la multiplicación. Por tanto, primero elevamos a la potencia y después multiplicamos. 3 elevado a la 7. El octavo término es igual a 5 por 3 elevado a la 7. Entonces usted no tiene por qué saberse eso de memoria, sino que usted con su calculadora científica, por favor, va a tomar 3 y lo va a elevar a la 7. 3 elevado a la 7. Ya todos ustedes tienen que saber, ¿verdad?, usar su calculadora. Da 2187. 2187. Octavo término, 5 por 5. Ahora lo multiplico por 5. Fíjense que lo último que vamos a hacer es multiplicar. Y da 10.935. 10.935. Y ahí tenemos entonces ya el valor del término número 8 de esa progresión. Si usted lo busca aplicando el concepto acá, multiplica por 45, el 3 por 45 le da un número, el siguiente por 3 y por 3 por 3, cuando llega al término 1, 2, 3, 4, 5, 6, octavo, le va a dar justamente 10.995. Así usted puede comprobar la efectividad de esa fórmula. ¿Para qué será todo esto? ¿Qué cosas en la naturaleza, qué cosas en la vida se dan que tienen comportamiento aritmético o de progresión geométrica? Fácil. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, que ustedes consiguen 20.000 pesos hoy. Cónchale, pero para producir esos 20.000 pesos he pasado un mes, 2 meses, varios meses, muchos días, con mucho esfuerzo para producir esos 20.000 pesos. Y para gastarlo, ¿cuánto tiempo se llevaría? Yo pienso que segundos. Un segundo sería mucho si usted se dispone, ¿verdad? Fíjese entonces que la producción tiene un comportamiento aritmético porque es lenta con relación al gasto. El gasto es rapidísimo, se gasta mucho dinero en poco tiempo.
más es casi imposible producir mucho dinero en poco tiempo. Entonces, el producir tiene un comportamiento de una progresión aritmética y el gasto, progresión geométrica. Ahí está el gran problema, uno de los grandes problemas de la economía, ¿verdad? Hay otro caso muy importante que se puede considerar también como aplicaciones. Si usted va a un hospital, por ejemplo, y pregunta, ¿cuántos nacieron hoy? Aquí parieron 15 mujeres hoy, como en una hora. Ay, ¿cuántos murieron? Bueno, esta mañana murió uno, creo que no ha muerto nadie más. Mira, supe ahora, murieron 2. Mientras nacieron 15, tal vez murió uno, murieron 2, o no ha muerto nadie en ese día. Y eso es un día. Entonces, fíjense que la tasa de natalidad tiene un comportamiento geométrico, de una progresión geométrica, y la de mortalidad aritmética. Por eso usted ve entonces que la población mundial cada vez es mayor. Muere mucha gente diaria, pero son muchísimos más los que nacen. Entonces son 2 ejemplos sencillos. Ustedes podrán extrapolar y ver en el espacio, en el universo en que viven, ¿verdad? Cuáles cosas tienen un comportamiento de una progresión aritmética y cuáles podrían tener un comportamiento de una progresión geométrica. Hasta aquí la clasecita de hoy. Yo espero que la hayan disfrutado, que la aprovechen. Vamos a seguir trabajando. Nos despedimos. Hasta la próxima.